buenas noches de nuevo. En nombre de la biblioteca, del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas y de la Universidad de los Niños, queremos, por un lado, disculparnos porque hubo un cambio logístico en el espacio. Este es un serie club que empezó pequeñito, en la sala de audición con máximo 36 personas, y no nos esperábamos que viniera tanta gente. Entonces fue un cambio logístico de última hora y eso tiene los atropellos que agradecemos comprendan en este momento y que estamos empezando ya a pensarnos como una cosa más grande, como ustedes pueden evidenciarlo. Entonces, reiteramos esas disculpas y también les agradecemos su presencia e invitamos a Juan David Orozco y a María Camila Calle a subir al escenario para que conversemos entonces sobre por qué nos obsesionamos con alguien y sobre esta serie audiovisual. Vamos también a encender las luces para que, por favor, quienes no hayan diligenciado la planilla de asistencia puedan hacerlo y que puedan seguir recibiendo información sobre la programación. El próximo mes vamos a ver Game of Thrones y los esperamos por acá. Entonces, Juan David, María Camila, bienvenidos. Ya les voy a pasar el micrófono. Sonido, sonido, sonido. Sonido, sonido. Gracias. No, hoy no. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Como decía ahorita David, es muy grato poder estar presentes con ustedes aquí en una asistencia tan masiva. María Carolina preguntaba si generalmente es con tantas personas y generalmente sí lo es, pero en un espacio más reducido, entonces es menos gente. Y habitualmente la invitación que hacemos para poder ver un capítulo de una serie y conversar acerca de un tema que está asociado a esa serie es a través de preguntas, que es también mucho de la forma de acercamiento que tiene la Universidad de los Niños, precisamente con este público infantil, no son ustedes, sino con el que habitualmente se trabaja, a través de las preguntas. Y la pregunta planteada de invitación es también con la que queremos abrir y con la que queremos empezar, y es ¿por qué obsesionarse o por qué nos obsesionamos, por ejemplo, con las personas? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, entonces, inicialmente, la pregunta con la que me hicieron la invitación es ¿por qué nos obsesionamos con las personas? No sé si de pronto acá en el público hay psicólogos y de pronto pueden alzar la mano, si hay público psicólogo, bueno, varias personas, o psiquiatras de pronto también, no. Listo. De pronto, las personas que no son psicólogas habrán conocido que hay una categoría muy amplia que se llama los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿cierto? ¿Han escuchado? Inicialmente uno cree que el protagonista, uno dice, bueno, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, que es como muchas veces uno conoce y dice, ay, este está obsesionado, y dice, bueno, tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, pero es importante diferenciar y aclarar que en el primer capítulo, de pronto los que nos hemos visto la serie, a lo largo de la serie uno va viendo unas conductas que uno dice, pues tal vez se salen de la normalidad y uno dice, eso no es un trastorno obsesivo compulsivo, y es importante aclarar, pero hablemos un poquito pues como del trastorno obsesivo compulsivo para como psicoeducar y que ustedes puedan decir, no es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Entonces, le voy a decir TOC, pues porque así se conoce y es un poquito más abreviada pues de decir, ¿cierto? El trastorno obsesivo compulsivo está entre las 10 enfermedades más discapacitantes según la OMS y es de los 4 trastornos mentales que más se presentan en el mundo, ¿cierto? Usualmente las obsesiones son una serie de pensamientos o ideas que aparecen en la cabeza de un paciente o de una persona, ¿cierto? Son repetitivas y están presentes probablemente durante todo el día. El contenido de esas ideas que más se ha escrito en la literatura son de contaminación. Ustedes ven que es una persona que dice estoy sucia, saluda pues a alguien y ahí mismo se tiene que lavar las manos, o que tiene que tener todo súper organizado porque en la cabeza de la persona hay gérmenes en todas partes. También con la salud, las personas que están constantemente yendo al médico porque dicen estoy enferma, voy a un hospital y voy a contraer una enfermedad. Otra muy
de pronto en los jóvenes es la celotipia, que es me están poniendo cachos, miro a esta o miro a… Le dio me gusta. Exacto, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que no se ven, no son las conductas todavía, son simplemente ideas que están en la cabeza, como lo podíamos ver en la serie, como es, tú eres el experto pues en estas cosas, él está narrando todo el tiempo una serie de ideas que están pasando por la cabeza de la persona. Hasta ahí uno dice, pues, el protagonista tiene obsesiones, ¿cierto? Pero, ¿por qué no podemos decir que él es obsesivo compulsivo? Porque aunque a él le pueden generar ansiedad esas obsesiones, él todo el tiempo no está haciendo una compulsión exacta. Una compulsión es una conducta que le disminuye la ansiedad a la persona. Por ejemplo, si él dice, estoy contaminado, entonces me lavo las manos 10 veces, porque ya con eso, pues con lavarme las manos 10 veces ya no tengo el germen, ¿cierto? Él no hace la misma cosa que disminuya la ansiedad, que disminuya la ansiedad de esa obsesión, ¿cierto? Entonces, por ahí uno puede decir, él no tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Otra cosa es que podemos ver que las conductas de él son un poquito más agresivas de lo normal. Una persona con trastorno obsesivo compulsivo no llega hasta el límite de llegar a de pronto encerrar, como lo vimos al final, al novio de la persona, no tiene como esas conductas tan aberrantes, a no ser que uno diga tiene un esquizotoc, que es que tiene unas alteraciones, como por ejemplo alucinaciones o delirios. Hasta el momento podemos ver que él no tiene esas alteraciones sensoperceptivas, entonces otro criterio que nos dice, él no tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? Usualmente el trastorno obsesivo compulsivo, los síntomas empiezan a aparecer más o menos antes de los 10 años, entonces él probablemente hubiera tenido una vida más disfuncional y ya hubiera consultado desde hace más pequeño, ¿cierto? Y él hasta ahora pues tiene un trabajo, podemos ver que se ha desenvuelto en su vida pues con normalidad, ¿cierto? Y la consulta va a venir después. La consulta va a venir después. Perdón por los spoilers, no va a haber muchos. Probablemente hasta una hospitalización o va a tener que pues ir a alguna cárcel o algo así para después más adelante para no dañarles pues a las personas que no se la han visto completa, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Acá claramente ya se ve involucrado otro diagnóstico, otro trastorno mental, que son los trastornos de la personalidad, ¿cierto? ¿Qué pasa? De pronto, no sé si han escuchado que en psicología o en salud mental hay un manual diagnóstico que nos dice como qué trastornos mentales hay y los síntomas, ¿cierto? Se llama el DSM-5 o el CIE-10. Ahí hay un grupo que se llama los trastornos de personalidad, están divididos en 3 grupitos, ¿cierto? Hay uno que es el B, que se llama, pues sí, clúster B, hay uno que se llama el trastorno de personalidad antisocial. Hay una serie de criterios que nos puede decir que esta persona los está teniendo, ¿cierto? ¿Qué pasa? No sé si ustedes han escuchado la psicopatía, mucha gente, pues como Garavito, uno dice, esta persona no actúa normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un criminal, pero un criminal que no es normal tampoco, porque cómo es que hace esto y no le afecta, lo hace como uno dice a sangre fría, ¿cierto? ¿Qué pasa? Un psicópata tiene un trastorno de personalidad, es un enfermo mental, pero porque sea un enfermo mental no lo exime de pagar en una cárcel, ustedes lo ven, él está en Cómbita, creo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de personas, acá de pronto en el primer capítulo no lo vemos con tanta gravedad, pero a medida que va avanzando la serie, podemos ver que él va teniendo una serie de conductas que se van saliendo muchísimo de la normalidad y que van aumentando como la serie de… Sí, pues va agregando a su lista una serie de crímenes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Las características de estas personas… uno al principio dice, pero no parece tan enfermo mental. ¿Por qué? Porque el nivel de disfuncionalidad no es tan alto. Ellos tienen unas habilidades sociales muy desarrolladas y socialmente son muy adaptados. Ustedes pueden ver que él es muy querido con el niño, tiene un trabajo, no es tan disfuncional como uno pensaría. Pero luego vamos viendo que de pronto con los diálogos internos que él va teniendo va mostrando una serie de cosas que se salen como de la normalidad, que uno llamaría, o de las conductas socialmente adaptadas. Como cuáles serían los síntomas para uno decir, ve, probablemente tiene un trastorno antisocial de la personalidad, son
una serie de criterios muy específicos. La primera es que las conductas sociales se salen de lo que socialmente uno dice es adaptado, no, ¿cierto? No es normal que él se vaya para un bar a estar chequeando lo que la chica hace todo el tiempo, ¿cierto? No es normal que él, acá no se ve tanto, pero que él en unos momentos vaya a tener tanta irritabilidad y vaya a tener conductas explosivas. No es normal que él se vaya a poner en unos momentos como su vida en peligro sin medir las consecuencias, ¿cierto? Él en unos momentos va a ser mentiroso, no va a medir las consecuencias de los actos respecto a lo que hace con los demás, no va a tener la capacidad de sentir culpa ni medir si le hace algo a los demás, como de leer esas emociones, ¿cierto? Un poquito. Pero hay muchos elementos ahí que estás mencionando, por ejemplo, que están adelantándose en la historia, y yo quisiera aprovechar, así como preguntaste ahorita, quiénes están especializados en el área, quiénes ya vieron completa la serie. Bien, o sea, tenemos muchos repiten, se obsesionaron, ¿no? que vinieron nuevamente a verlo. Entonces creo que sí podemos hablar, ya que la cantidad de público que conoce ya la serie lo permite, de ciertos elementos que van a aparecer más adelante. O sea que, tranquila. Listo. Bueno, entonces no sé si, como ya varios lo vieron, han logrado notar alguno de esos criterios que probablemente se les haga llamativo. ¿Les parece que cumple con los criterios el protagonista o no? O más o menos. Pues ve, sin tener nada de especialidad en el área de psicología, a mí sí este tema me parece muy raro desde el primer capítulo. Pues como personaje ya tiene unos comportamientos y unas actitudes que si yo las viera en un amigo me sorprendería un montón, pues, y replantearía mi relación, pues, como este man que está haciendo aquí en este nivel de revisión del teléfono de alguien, del computador de alguien, de entrar a la casa de la persona por la que se está sintiendo atraído, o sea, más allá de lo que puede suceder. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué se define por personaje? Ah, buena pregunta. Bueno, entonces, Joe Goldberg, que tiene estas características, si yo lo tuviera como persona cercano, obviamente me sorprendería, yo diría, este man es muy raro. Ya en lo que corresponde a la construcción narrativa en el marco del audiovisual, pues es un personaje muy bien construido. Es tan bien construido que a lo largo de la serie uno termina como televidente justificándolo. Uno dice, hombre, pues si estás enamorado, si es que tener ese nivel de obsesión es estar enamorado. O sea, si estás buscando cuidarla, si estás buscando protegerla, porque básicamente un personaje y el personaje central de una historia, de cualquiera, es aquel, no solamente el que motiva el hilo conductor de las situaciones, sino el que las vive más allá de que las propicie. El protagonista de la serie es él. Y generalmente en una historia donde tenemos muchos personajes, lo veremos seguramente en la próxima sesión, que es sobre Game of Thrones, en donde hay muchas familias con muchos integrantes y es difícil poder establecer quién es el protagonista, pero tiene un protagonista. El protagonista en este caso, que es Joe Goldberg, o en una historia, el protagonista es aquel que tiene una motivación, o sea, que quiere algo, que quiere conseguir algo, y que es muy difícil obtenerlo, y que pese a que es difícil, decide que lo va a intentar conseguir, y en el camino de conseguirlo, obténgalo o no, sufre una transformación. Y con él sucede así, pues ya más o menos en el primer capítulo nos dijeron que su proceso de conquista, lo que él quiere es obtener o conquistar una mujer o una chica que no le haga el daño que le hizo la novia que tenía anteriormente, y por eso está haciendo una evaluación. Seguramente ya la serie en este primer capítulo nos advirtió que va a poder conquistarla, pero no sabemos qué tipo de transformación va a tener, que naturalmente tiene que ver con todo lo que estabas diciendo ahorita y con los comportamientos que a todas luces no son normales. Y entonces, digamos que todo termina girando en torno a él. Él es el punto central de la trama, pero esta serie la arman muy bien con las distintas subtramas. Por eso aparece Paco con su familia como vecino, aparecen las amigas de Beck,
aparece naturalmente Beck, aparece el chico de la librería, que también termina siendo un complemento, es mucho más importante unos capítulos más adelante. Entonces, finalmente, la construcción que se hace de la serie, pues digamos, es funcional. Quien por primera vez vio, o sea, que este capítulo es el primer acercamiento que tiene la serie, quiere seguir viéndola? O sea, ¿quién de la que acabo de ver quiere seguir viéndola? ¿Por qué? Sí, y muestra otras cosas a través de las redes como él lo manifiesta. ¿Quién de nosotros no lo hace? Un poco, ¿cierto? Y más a través de esos mecanismos de la tecnología. Un poco en este primer capítulo uno siente que se va a dedicar a la serie a la tecnología, ya cierren redes sociales, ojo con lo que publican, no pongan la dirección, no dejen las redes abiertas. O sea, yo ese día me replanteé, yo todo lo tengo abierto. Yo después decía, pues que yo no publico códigos nucleares, pero igual hay muchas cosas ahí que uno revela a quien realmente no le debería interesar. Lo que decías me sirve un poco en narrativa para que sigamos hablando de las obsesiones. Hay una alusión muy bonita, además, en este primer capítulo, y es el libro que él le presta a Paco, no el primero que tenía, que es Los Tres Mosqueteros, sino Don Quijote. O sea, no es gratuito que sea Don Quijote precisamente el libro que van a tratar, porque pues Alonso Quijano es un hombre que vivía completamente en una fantasía de los caballeros andantes y tenía también una relación muy similar a la que hasta este punto tiene Joe con Beck, que es totalmente idílica e imaginaria con Dulcinea. O sea, Dulcinea era la que cuidaba a los cerdos y que ni siquiera lo conocía, y él se había armado todo un cuento en relación a no solamente a los asuntos de caballería, sino a lo que representaba esta, digamos, esta dama o esta doncella. Y no es gratuito esto porque este personaje de Joe también vive permanentemente en una ensoñación, pero además es súper caballero, vos lo decías ahorita. O sea, creo que cualquier mujer, sacando los elementos de stalker y el batacazo pues al novio al final, podría sentirse atraído por un chico como este, que es caballeroso, que sonríe, que le recomienda lecturas, etcétera. Entonces, creo que la construcción en últimas del personaje termina siendo muy valiosa. Yo no sé cuántos de ustedes, como le ha pasado a mucha gente, y me incluyo en algunas escenas, era como justificándolo, cuando realmente no hay realmente elementos de que justificar. Un poco cómo podrían originarse las obsesiones. Y lo pregunto también desde las series, porque las series nos han llevado un poco a cambiar el consumo de los contenidos audiovisuales, y hay gente que realmente se obsesiona con ellas y que empieza a ver una serie y no la puede soltar toda la noche, aunque tenga que madrugar a clase de 6 y llegan con las ojeras a clase. Me pasa porque tengo clase de 6 y mis estudiantes que desarrollan una serie web, yo les pongo unas series de referencia y lo primero que les advierto es no la sigan viendo. O sea, vemos esta secuencia, pero no sigan viendo la serie. El otro día llegan con las ojeras así, sin hacer el presupuesto, sin hacer el cronograma, y bueno. Pero tú preguntas una obsesión normal, en general, sí. O algo patológico. Porque cuando que ya a uno le gusta, pues le gustó, y ¿qué más hacemos? Sí. ¿Cuándo se vuelve peligroso? Ese deseo compulsivo y esa fijación. Pues algo patológico en cualquier trastorno mental, pues que estoy triste o estoy deprimido, que estoy nervioso o estoy ansioso, es cuando ya la persona es disfuncional, pasa a ser disfuncional en alguna área de funcionamiento del ser humano, ¿cierto? Que tú ya, digamos, no puedas ir a trabajar porque ya no te quieres bañar, quieres estar acostado todo el tiempo, no quieres comer, tengas alteraciones en el sueño, ya ahí uno dice, no estás triste
una tristeza normal, sino que estás deprimido, ¿cierto? Que tengas un pensamiento repetitivo de, pues acabé de ir a un hospital y me tosieron 5 personas, pues yo voy y me echo antibacterial y me baño, eso es algo normal, pero que ya yo diga, tengo las manos peladas, de lavarme las manos 7 veces, pues ya tengo algo de disfuncional, ¿cierto? Digamos acá, que a mí me guste una persona y pues miren una red social que le gusta, de pronto para tener una idea de a dónde invitarla a comer, uno dice, pues eso de pronto es una conducta socialmente apropiada y que está validada, pues por lo menos dentro de la cultura paisa. Eso uno dice, pues no hay todavía no pasa a ser disfuncional, pero ya que esta persona pare su vida y como vemos más adelante, de pronto el cambio de los horarios de ir a trabajar, uno dice, ya podemos hablar de que hay una psicopatología, ¿cierto? Entonces, no solo hablando de una obsesión, sino en cualquier trastorno mental, lo que va a marcar la parada de normal o anormal va a ser el nivel de disfuncionalidad, ya sea, pues hablamos de la gravedad, sea en el ámbito, si es en lo laboral o en lo familiar o en lo social, dependiendo del nivel de las áreas de funcionalidad o el número, ya nos va a marcar pues el nivel de gravedad, ¿cierto? Él tenía una pregunta. Sí, hay una cosa muy importante también y es que lo que hacemos aquí es un diálogo siempre después de las películas, entonces en ese término de los diálogos pues hay personas expertas que vienen a hablarnos de los temas puntuales de los temas a los que convoca la serie, ¿cierto? Yo he hecho carretazos de lo audiovisual y cualquiera de ustedes como asistente pues puede hacer una pregunta o tener un comentario para que alimentemos ese diálogo. Muy buenas noches. Mira, lo que pasa es que pues a la psicóloga quiero preguntarle algo muy específico porque yo ya me vi la serie completa y algo que me inquietó bastante es que, digamos, si un familiar, alguien cercano a mí o a nosotros, sufriera de algo así y nosotros percibiéramos eso, ¿qué pasos habría que tomar o qué acciones habría que tomar para que esto no se vuelva un problema más grave? Pues, o sea, ¿cómo sería el tratamiento desde la psiquiatría o la psicología? Bueno, usualmente los trastornos de la personalidad hay que diferenciar muy bien porque hay rasgos disfuncionales que no llegan a ser trastornos, ¿cierto? Uno puede decir, esta persona es rarita, ¿cierto? Porque así lo describen, pues como es un niño desobediente, porque usualmente para uno decir que tiene un trastorno de personalidad, los síntomas deben empezar más o menos antes de los 15 años, porque la personalidad, una parte es genética y la otra es como lo ambiental, el temperamento y el carácter, entonces deben iniciar los síntomas antes de los 15 años, pero uno no puede diagnosticarlo hasta los 18 años, porque pueden ser otro tipo de patologías desde el inicio temprano, ¿cierto? Entonces los libros lo describen, pues sí, es una persona rara, maluca, desobediente, entonces como no llegan a ser tan disfuncionales, ¿cierto?, esos diagnósticos se llaman como diagnósticos subclínicos, que muchas veces la persona no, pues si uno dice es rara, pero pues no es como para llevarla al médico, al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ponerle mucha atención como a los síntomas, ¿cierto? Que se den más o menos en un tiempo prolongado y que no sea pues otra patología y llevarla a consultar, ¿cierto? Usualmente uno dice psiquiatra, pues más complicado, pues la persona dice, pero a mí para qué me van a llevar a psiquiatría, sí, pues me dopan, o muchas veces el acceso a un especialista, pues o a psicología o a psiquiatría no es tan fácil, empezando porque la EPS tú tienes que seguir un proceso, primero al médico de familia, ya explicar qué es lo que pasa para que te den la remisión a psicología o a psiquiatría, ¿cierto? Entonces, lo que uno debe de hacer es, como te digo, primero ponerle mucha atención, que los síntomas se presenten como en un tiempo prolongado, ¿cierto? Que no van a ser demasiado disfuncionales porque no sería un trastorno de la personalidad, sino algo un poquito más grave, que puede ser entonces un trastorno obsesivo compulsivo, una depresión o un trastorno de ansiedad. Y si tienes a la mano consultar a psicología, pues sería lo ideal porque pueden acceder los pacientes un poquito más fácil por el estigma que hay
a psiquiatría y también a psicología, pero uno como que va un poquito más tranquilo, ¿cierto? Si no hay la posibilidad, ir a tu médico de familia en la EPS y contarle que te gustaría pues una interconsulta, una valoración por psicología y le cuentas todo lo que te está pasando y probablemente te lo den. El tratamiento para los trastornos de personalidad es más psicológico que psiquiátrico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es decir, los estudios todavía no han demostrado la eficacia de que un fármaco te vaya a ayudar a disminuir todos estos síntomas. Sí, para la irritabilidad, si el trastorno de personalidad tiene síntomas de irritabilidad, sí hay fármacos que te disminuyen la irritabilidad, pero el trastorno de personalidad no es solo un síntoma, viene pues como un cúmulo de más. Entonces, probablemente el fármaco sí te va a actuar solo en pero el tratamiento de elección es psicológico, ¿cierto? Hay varias corrientes, como muchos lo sabrán, entonces ya el psicólogo será el que te determine pues como cuál será el plan. Entonces, eso es como lo que tendrías que hacer. Esta serie, uno en términos de géneros, que habitualmente los contenidos audiovisuales, la forma habitual de, digamos, organizarlos para poder difundirlos o para poder entenderlos o empaquetarlos, es a través de los géneros. El género de esta serie es un thriller psicológico, es decir, nos están revelando unos crímenes, pues ya vimos que hay un esbozo de crimen, nos van revelando, nos van construyendo unos crímenes. En una subtrama nos están revelando una situación de tiempo pasado en donde hay un maltrato, que aquí ya se nota en la escena donde Joe lleva a Paco al sótano de la librería y le explica un poco la naturaleza de los libros. Ahí en paralelo se está narrando también un recuerdo en donde el señor Mooney, que es el dueño de la librería, pues está como formando a Joe, y más adelante veremos pues que esa relación tiene una carga también emocional muy pesada y de maltrato. Y también nos van a revelar la relación que él planteó en el taxi cuando dice que se fue a buscar a alguien y que se tardó en regresar, una exnovia pues que tenía. Y curiosamente, series que uno podría poner en esa misma categoría, por ejemplo Dexter, que son de thriller psicológico, este es como un Dexter con comedia romántica, porque la base de la narración es chico busca chica, que es uno de los detonantes narrativos pues fundamentales y claves en la historia de la narrativa, pero además tiene como muchos elementos que son asociados a la comedia romántica, como la que sucede, por ejemplo, cuando él la rescata del tren y ponen música, iluminación, bajan la velocidad en el movimiento de cámara para ponerlo como un asunto idílico, que yo, cuando esa escena comenzó, yo dije, se tiraron el capítulo, pero finalmente vi que era una parodia porque ella se terminaba devolviendo atenciones ahí con él, y eso es muy propio de la comedia romántica, como una situación en donde uno espera que todo sea idílico y sucede algo curioso o algo chistoso, incluso al punto de tener un psicótico ahí, bueno, no sé si es el término real, tener una persona enferma de la cabeza ahí en la bañera, tapado, metido en la casa de la chica, y ella abre el grifo y le cae el agua a él ahí y uno termina riéndose de él. O sea, hay muchas escenas en donde a él lo ridiculizan al punto que hacen que sea más cercano a uno. O sea, la base de la comedia es que las cosas no le están pasando a uno. O sea, uno se ríe porque no le pasan. O sea, le pasan a otro. Para el otro es una tragedia y para uno es una comedia y uno se ríe de esa situación. Entonces, un poco el género y lo que utilizan para que la serie sea tan entretenida es hacernos reír en un punto, sorprendernos en otros, sentir un poco de miedo, de terror de lo que esta persona está haciendo con ella, con sus amigas, con su novio, etcétera, y termina configurándose, digamos, en un relato que a todas luces es entretenido hasta el punto que pues la mayoría de ustedes ya la vieron completa y querían ver otro capítulo más y que pudiéramos discutir o conversar acerca de ella. Había un comentario aquí y allí otro, ¿cierto? ¿Ya tenés el micrófono? No. Hola, es para ti la pregunta. Es que en un momento dijiste psicopatía y eso me llamó mucho la atención porque durante toda la serie
bueno, yo no estudio nada de psicología, pero me interesa mucho. Y no sé, pues, cuál es la delgada línea entre un sociópata y un psicópata, porque es que el problema es que un psicópata se supone que no tiene culpa moral, y él, pues, tenía como más cualidades de un sociópata por la manera que sabía persuadir a las personas y por el simple hecho de que durante toda la serie estaba justificándose a sí mismo las razones por las cuales hacía las cosas. Él pensaba que de alguna manera él lo estaba haciendo bien. Entonces, ¿cuál es como esa manera, esa fina línea como para decirle que es un psicópata? Listo. Lo primero es que un psicópata, todo psicópata tiene un trastorno límite de la personalidad, pero no toda persona que tiene un trastorno límite de la personalidad es un psicópata, ¿cierto? No porque tenga un trastorno límite de la personalidad mata, pero ya si empieza a cometer esos crímenes, uno dice que es un psicópata. Una persona psicópata es súper meticulosa como él, es muy pendiente de los detalles, es una persona que tiene habilidades sociales totalmente desarrolladas, es demasiado seductor, tanto que uno hay veces se deja seducir por él, pues uno es como ve, ¿cierto? Sí, aguanta, ¿cierto? A los sociópatas también se les puede llamar asesinos en serie. Los sociópatas, en cambio, son las personas que hacen los crímenes en Estados Unidos, que no les importa si los cogen, no les importa como dejar el rastro, matan con mucha finalidad política. Son esos de Estados Unidos que ponen la bomba y se quedan ahí. Pues si los cogieron bien, si no también. Un asesino en serie, digo, un psicópata, la finalidad no es política, ¿cierto? Mira que él cuida, cuando hace lo de las víctimas, más adelante él limpia todo súper bien, ¿cierto? Y la finalidad de él es ella, ¿cierto? Prácticamente, ¿cierto? Las habilidades de un asesino en serie, un sociópata, no son desarrolladas. Muchos de los psicópatas se camuflan en la sociedad muy bien, hay veces son escritores porque tienen las habilidades sociales totalmente desarrolladas, ¿cierto? Yo me acuerdo que en la universidad en psicología jurídica nos pusieron a hacer un trabajo de la diferencia y hay veces no es como tan clara y en las investigaciones no es como tan fácil hacer la diferenciación porque hay más psicópatas que sociópatas. Usualmente ellos no se van a dejar coger así de fácil, ¿cierto? Y las cárceles están más llenas de psicópatas que de sociópatas. Por eso, usualmente están más, una aclaración, los psicópatas, o sea, si a él lo cogen, él no va a un hospital mental a pagar la condena, él va a una cárcel, ¿cierto? Los sociópatas sí tienen enfermedades mentales que los eximen de pagar en una cárcel, van más a hospitales mentales porque como los cogen ahí en la escena del crimen, probablemente están más trastornados, hacen más el crimen bajo efectos de sustancias psicoactivas o con alteraciones sensoperceptivas. Entonces, yo sé que de pronto no te resuelvo la duda también, pero verdaderamente es un poquito complicada, como que las diferencias son esas y ya. No, en la literatura no hay como así tantas como para hacer la diferenciación tan clara, no. Pero se les puede llamar asesinos en serie a los sociópatas porque matan así en serie, pues como si yo pongo una bomba acá y me quedo acá y ya, me cogieron y chao. Entonces es más o menos esa. Aquí hay un comentario allá arriba también, han pedido la palabra ahorita, entonces hacemos aquí, luego vamos contigo, una recomendación, pero ya es como de cuidado también frente a los manejos de la tecnología, si algún día se caen en el metro, en los rieles y pierden el teléfono con alguien, lo ideal es que primero ojalá tengan un programa de rastreo en el celular y lo rastreen antes de comprarse otro. Afortunadamente Beck se compra otro, entonces tiene un elemento ahí detonante para la historia que después permite que desencadene en muchas otras cosas, pero pues es como que a veces uno encuentra que los personajes o que en las series suceden cosas que no tienen una, digamos, una lógica de hombre, pues si te perdió el celular lo primero es ponerle el buscador. Ella no lo hace, compra otro celular y eso permite que la historia avance. Entonces a veces dentro de las historias es necesario que no haya tanta lógica metódica como de psicópata para que la historia pueda avanzar. Bueno, buenas noches. Yo estudio Derecho y en unas clases estamos viendo, entre comillas, qué es delito y qué no.
y una de las premisas a las que llegaban los autores que estamos estudiando es que el delito no existe. ¿Por qué? Porque son acciones que no nos gustan, que terminamos llamando delito, pero que en realidad, si conocemos las intenciones, no terminan siendo delitos. De alguna manera terminamos en una suerte de justificación de la acción incómoda. Pero desde el punto de vista tanto narrativo, audiovisual, como desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que hace que nosotros terminemos justificando estas acciones? Las acciones las acciones del protagonista, todas, las delictivas, las no delictivas, o las que se podrían clasificar así, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico y también narrativo, ¿cómo se puede explicar que nosotros como televidentes nos conectemos en la justificación que el personaje tiene? Pues cuando explica razones para estar haciendo lo que hace. Pues que al final de cuentas nosotros viendo la serie de alguna manera, o nosotros no, pues en algunos casos a mí me pasaba, terminaba diciendo, hombre, está loco, pero puede tener algo de razón. Yo pienso que es como el nivel de seducción al que él llegaba, ¿cierto? Lo que él decía, lo que tú decías, él aparentemente pues era caballeroso, él es súper atractivo a mi modo de ser, pues físicamente, ella pues no es disfuncional, pero es un poquito pues como desregulada emocionalmente, hay veces metía las patas y él estaba ahí como para salvarla, entonces uno decía, bueno, justifiquémoslo, pero pues luego va haciendo cosas que uno dice, no, digamos con el niño es muy caballeroso y lo salva de ciertos apuros, ¿cierto? Entonces yo pienso que como que unas van por otras y van pesando unos actos más que otros, ¿cierto? Pero yo pienso que cuando va metiendo las patas tan adentro que uno dice, pues cómo va a secuestrar a este que va utilizando violencia para, pues para llegar para conseguir lo que él quiere, de pronto ahí uno dice, bueno, abriendo un poquito más los ojos y va diciendo, no, este tampoco es tan bueno como uno cree, pero así como exactamente psicológicamente, yo pienso que es como el enganche de la serie y que los productores saben muy bien cómo, pues la forma de engancharlo a uno, no sé tú qué. Sí, de hecho, pues no se vayan a sentir mal por lo que les voy a decir, pero cada que estamos viendo una serie de estas nos están manipulando. Lo que pasa es que nos gusta, o sea, nos gusta esa manipulación que nos hacen narrativamente para que nos creamos un cuento y lo disfrutemos y nos dan pequeñas dosis de distintas emociones con un clímax siempre principal en cada uno de los capítulos que hace pues que uno conecte y tenga, digamos, unas sensaciones que le gusta a todos, que nos gusta tener, como la sorpresa, como conmoverse, como el susto, como la venganza. O sea, hay un montón de sensaciones que puede que en la vida real no manifestemos tan abiertamente, pero que cuando estamos conectados con una historia lo hacemos y terminamos justificando acciones. O sea, mi superhéroe favorito es Batman y Batman es un paraco. O sea, yo en la vida real no justifico las acciones paramilitares, no me caben en la cabeza, pero en el universo de este personaje uno lo mira y sí, pues, o sea, su comportamiento es de tomar la ley en sus propias manos y ejecutar unas acciones que tiene un código pues de no matar, pero igual no, digamos que no es el ideal que se tuviera. Aquí hay un elemento muy importante en encontrar esa identificación, o sea, casi que cuando alguien, productor, guionista, quiere que un personaje principal con el que moralmente no nos sentimos identificados, nos identifiquemos en la historia que está viviendo, utiliza uno de dos recursos generalmente, pero básicamente es que nos habla. Entonces, tiene lo que conocemos como la voz en off o el voiceover, o sea, escuchamos lo que dice, o escuchamos, perdón, lo que piensa, y eso nos conecta porque él está explicando y está justificando unas cosas que nos ahorran tiempo para identificarnos con él. O sea, si tuviéramos que verlo solo en las acciones sin escucharlo, seguramente nos tardaríamos más tiempo en conectarnos con él. Pero como él nos está explicando por qué hace lo que está haciendo y lo está justificando y lo hace de una manera atractiva, pues interesante, pues es más fácil hacer esa conexión. Y la otra, que utiliza también un personaje que uno pues no se sentiría identificado con él, como es Frank Underwood, el protagonista de House of Cards, es hablarle a la cámara. Entonces él, a diferencia de Joe, habla a la cámara como que rompe la cuarta pared y te está diciendo,
te está explicando por qué hace ciertas cosas. Entonces, un truco en narrativa para que el personaje con el que no conectaríamos moralmente, conectemos con él emocionalmente y terminemos justificando las acciones que hace, que a la luz moral no las aceptaríamos, es hacer que nos hable directamente como audiencia a nosotros, ya sea porque lo escuchamos o ya sea porque nos habla como nos hace, por ejemplo, Frank Underwood. Además, también generalmente hay como una condición natural en la narrativa a que te termines sintiendo identificado con el personaje principal, porque como les decía ahorita, el personaje principal es el que le pasan las cosas y el que tiene obstáculos, entonces termina haciéndose como una valoración superior a ese personaje. O sea, sin ir muy lejos, con algo que nos afecta a nosotros dentro de la historia reciente de la ciudad, para muchas personas fuera de nuestro contexto que ven Narcos, como el protagonista de las 2 primeras temporadas es Pablo Escobar, terminan justificando muchas cosas de las que él hizo en ese personaje ficticio. Se da también por esa misma característica, o sea, cuando te centras en uno, le otorgas como la posibilidad a la gente de que se conecte más. Y él siempre le está haciendo daño es a las personas que le hacen daño a Beck. La está defendiendo, o sea, de cierta manera. Entonces uno dice, ay, sí, yo haría cualquier cosa por amor. Entonces tiene también esa justificación. Bueno, tengo 3 preguntas. La primera, ¿cómo defines el trastorno límite de la personalidad? La otra es, ¿cuál es la relación entre el maltrato que este personaje sufrió en su infancia y a lo largo del tiempo y su trastorno de la personalidad? Y la otra es, ¿qué factores hacen que una persona se obsesione fuera de trastornos de la personalidad? Bueno, el trastorno límite de la personalidad también está en el clúster B, pues como en el mismo grupo del trastorno antisocial. Yo también, pues como haciendo la revisión, pensaría que él también puede tener algunos rasgos de este trastorno, aunque se presenta mucho más en mujeres. El trastorno límite de la personalidad o borderline, de pronto así también lo mencionan, se caracteriza por que las personas sienten es un vacío existencial, esa es como la primera característica y la que más reportan. Son personas que tienen una vida muy desorganizada, tiende a ser más en lo sexual, ¿cierto? Son personas que tienen muchas enfermedades de transmisión sexual por este desorden, por así decirlo. Personas que tienen mucho temor a ser abandonadas por su pareja o por las relaciones que tienen, pero a pesar de este temor, las relaciones son muy inestables. Tienden a tener muchos intentos suicidas o ideación suicida. Voy a hablar de mujeres porque verdaderamente se ve muchísimo más en mujeres, se presenta más en el sexo femenino. Consultan mucho a urgencias, pero aunque tienen más intentos de suicidio, son intentos que no llegan a ser un suicidio pues consumado, ¿cierto? Son personas que son muy, muy disfuncionales por ese vacío existencial que tienen. Como se dice, se llama trastorno de la personalidad inestable, son inestables prácticamente para todo, entonces las cosas que emprenden rara vez las terminan, si empiezan una carrera se salen, si van a iniciar un trabajo lo dejan a los 2 o 3 meses, entonces más o menos esa es como la definición. La segunda pregunta que me decías que qué relación tiene que él haya sufrido maltrato psicológico en su infancia, pues las causas de los trastornos mentales son multifactoriales, ¿cierto? Se puede decir que son un factor, es orgánico, puede que él tenga un tumor cerebral y lo pueda estar haciendo actuar así, hay que pues hacerle exámenes, ¿cierto? O tiroides o alguna deficiencia de vitaminas, eso pues no lo sabemos y pues lo tendría que evaluar un médico, ¿cierto? Otra puede ser una deficiencia en un neurotransmisor que lo tendría que ver un psiquiatra. Otra que es la fundamental y puede ser la causa, pues sin evaluarlo uno puede decir que es sus factores ambientales, ¿cierto? Entonces él tiene un antecedente, de pronto ahí lo que tú decías, hacen pues como una pequeña escena donde él, hay como, sí, una escena que él dice que alguien, no sé, sí,
que de pronto tuvo un maltrato psicológico como por un mentor que él tuvo. Y más adelante lo vemos ajá. pues en ese mismo lugar. Entonces eso puede ser algo determinante. La personalidad, como yo decía, el temperamento es lo genético, pero el carácter es lo ambiental, es decir, el ser humano es lo que es por el aprendizaje. Entonces, si él tuvo maltrato psicológico, puede prever la persona cómo se va a comportar en el futuro y en la edad adulta. Entonces puede ser algo fundamental, ¿cierto? Probablemente puede ser el factor determinante que él haya desarrollado este trastorno de la personalidad, ¿cierto? Y me repites la última pregunta, porfa. Que, pues fuera de como los trastornos de la personalidad, ¿por qué otras razones las personas se obsesionan? No simple, pues siempre tiene que haber como un toque psicológico, pues siempre tiene que haber una disfuncionalidad psicológica cuando uno se obsesiona. No, si tiene algo orgánico puede ser un tumor, pues, o deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, las vitaminas, un neurotransmisor, serotonina, dopamina, muchos neurotransmisores, algo ambiental en el pasado, o digamos que viva en este momento en pues la Comuna 13, algo de violencia, y ambientalmente está en este momento pues sí, su obsesión está determinada por lo ambiental o algo psicológico, sí, una disfuncionalidad psicológica que pueda estar explicada su trastorno en este momento, pero no tiene que ser un trastorno de la personalidad, puede ser otro trastorno mental, ¿cierto? Puede ser trastorno obsesivo compulsivo o otros trastornos mentales que tengan como síntoma una obsesión, ¿cierto? Un pensamiento repetitivo, una idea. A mí me termina pareciendo muy curioso que estemos hablando, por ejemplo, de las condiciones de salud mental, en este caso, de un ser de ficción. Pues llega hasta el punto de nosotros compenetrarnos tanto con las series o con esta puntualmente en particular, que le damos el carácter de ser vivo y de personalidad y de las condiciones que hablabas ahorita, y es, digamos, algo valioso de las series que últimamente se consumen o que están produciendo mucho más Netflix, en donde están apuntando a que esa construcción de los personajes sea como tan sólida, como tan fuerte, que termine propiciando escaladas de fanáticos, que es algo que, como ellos son una plataforma nueva, pues no se estaba dando. Con esta serie, por ejemplo, que se abrió en su emisión el 26 de diciembre, un poco lo que está buscando la plataforma, después de todos los análisis que hacen, que ya sabemos que el secreto mejor guardado actualmente en categorías empresariales es precisamente cómo funciona el algoritmo de Netflix y cuáles son los datos que está arrojando, porque cuando ellos hacen cierre de año o hacen anuncios de qué es lo que está pasando con sus series, nos dicen cuáles son las más vistas y nos dicen los números en que se ven, pero no nos están explicando absolutamente nada de cómo se comporta elementos de audiencia, en donde la gente para el capítulo, en donde se devuelve, en donde estaban intentando tomar fotos, que ustedes ya saben que ya no lo permite la plataforma. O sea, como todos esos, digamos, descubrimientos que están haciendo de nosotros para poder hacer la construcción de las series. Entonces ellos, salvo Sense8, además con todo lo que sucedió de cancelarla, etcétera, y no habían tenido experiencias de enganche tan fuerte de fanáticos, pues de tener gente ahí, tanto que esta serie a los 15 días de estar al aire ya pidieron la segunda y ya está garantizada la segunda, que es también basada en un libro de la misma autora, y incluso hicieron un truco en el libro, el final del libro es distinto al final de la primera temporada, un poco buscando hacer enganche más televisivo. Entonces a mí me genera, pues me da curiosidad, me parece particular que terminemos dándole esa característica de vida en todos los ámbitos de la vida a personajes que están siendo interpretados por actores. ¿Alguien por allí tenía? Allí, Hola, allí. Mira, pues yo quería plantear una situación, que sería en este caso el término de una relación amorosa sentimental. ¿Cuáles serían las pautas para uno poder decir es una obsesión o es un apego? Porque claramente cuando uno está interesado en una persona, uno quisiera saber qué hace, qué le interesa, y dado el caso que sea una obsesión,
pues, ¿cuál sería el método para desprenderse de esta? ¿Tú quieres saber cómo que se sale de lo normal? No, pues sí, primero si se sale de lo normal y cuáles son los comportamientos entre una y otra, entre obsesión y apego, ¿cierto? Y dado el caso que sea una o la otra, ¿cuáles serían como los pasos a seguir para desprenderse de esto? Porque me parece que sería algo muy fuerte, no sé. Como yo decía ahorita, para saber si es un apego, que es una conducta que no solo se da en una relación amorosa, sino en cualquier como relación sentimental que sea con el novio o con la mamá, siempre que hay como una interacción social, hay apego, tienes que, no la reciprocidad, sino como lo que está pautado culturalmente, que uno diga, esto es aprobado socialmente, ¿cierto? Que si uno lo busca en Facebook, en Instagram, para saber qué le gusta o no, uno dice, eso no se sale de la normalidad, ¿cierto? Y no llega a ser disfuncional para la persona o para mí, ¿cierto? Si él ya pues deja de hacer algo por estar buscando o tú dejas de hacer algo por estar buscándolo, uno dice, eso ya no es normal, ¿cierto? ¿Y qué hacer? Si se sale de la normalidad, pues buscar ayuda por un profesional, porque probablemente si es patológico, ya es un trastorno y solito uno no va a ser capaz como de salir de esa, o probablemente sí, pero pues va a requerir más esfuerzo y lo ideal es que consultes pues por un profesional. Y si es apego, nada, pues si es normal, pues pasará. Sí, pasará eventualmente. La tusa, Bloqueo sí. Bloqueo, no un día revisar. te levantas y ya, no te importa. Entonces, A veces ese día tarda en llegar, ¿cierto? Hay que tener paciencia, pues, y a veces se demora. Pero, por ejemplo, lo que decías, pensé no solamente aquí en el mecanismo de lo que plantea la serie, sino como en la vida cotidiana, que es muy distinto el estalqueo de la conquista al estalqueo de la tusa, ¿cierto? Es muy distinto, es muy diferente. Entonces, el estalqueo de la conquista puede ser, digamos, más tranquilo, natural, expectante, curioso. El estalqueo de la tusa duele. Pues, es mejor evitar lo que duele. Pues. Y que duela o no significa ni que estés deprimido, es una reacción de ajuste, es totalmente adaptativo, normal, ¿cierto? Eso duele y es maluco, no necesitas atención ni por psicología, ni por nada de eso. Como te dije, un día te levantas, no te importa, se demora en llegar, pero es normal, ¿cierto? Y hay que aprender a convivir pues con esa maluquerita. Sí. Hace parte del capítulo. Por aquí, sí. Sí, hola. Mi pregunta no es sobre obsesión, sino sobre la fotografía de la serie, pues para ti. Yo noté que en esta serie es sobre el color, la serie es muy cálida y amarilla, mientras por ejemplo hay otras películas que son muy frías, azules, o hay otras que incluso muy recientes como Roma, en blanco y negro. Mi pregunta es como, ¿qué tanto influye esa elección de color en la fotografía de la película, en lo que los espectadores sienten al ver la película o la serie? Muchísimo. Uno de los elementos que más te condiciona cuando te acercas a un producto audiovisual es la fotografía, en esencia, porque lo que estamos haciendo es percibiendo imágenes y sonidos, y esas imágenes que percibimos están en movimiento y condicionan un montón de elementos. Entonces, en la construcción de la fotografía, pues muchos elementos están en juego, elementos que tienen que ver con dónde se pone la cámara, cómo se ubica, cómo se mueve, cómo se condiciona, y la alusión puntual a lo que decís que es del color y de la temperatura, hace que, por ejemplo, a diferencia de lo que uno podría esperarse de un producto que es un thriller psicológico, que debería ser azul, debería tener una tonalidad azul o tirando hacia el gris, nos terminan ofreciendo unos colores cálidos, en cierto momento como pastel, e incluso con cierto predominio del rojo también, además del amarillo que lo mencionabas. Tanto el amarillo como el rojo, en teoría del color, son de esos colores que no puedes evitar mirar. O sea que si yo estoy aquí, los que más resaltan son los que están vestidos de amarillo o de rojo. O sea, saltan a la vista. Son unos colores que terminan significando, implicando fuego, pasión, y que es muy importante utilizarlos, por ejemplo, en una comedia romántica.
Entonces esta serie tiene fotografía de comedia romántica, no de thriller, aunque hay momentos donde la tensión se convierte, donde le ponen suspenso y donde la tensión va más hacia el crimen o hacia la persecución o hacia la sorpresa, en donde vas a notar que hay un cambio manifiesto en la fotografía. Ahí sí tiende al azul, ahí sí tiende al claro oscuro, pero cuando tiende al claro oscuro también el rojo sigue predominando. O sea, sí que está el amarillo, por supuesto, pero hay una clave en esta serie que tiene que ver con el rojo, y es porque la fotografía te cuenta cosas. A veces no, casi siempre te las cuenta sin que te des cuenta. O sea, apunta a elementos inconscientes en donde termina haciéndose más atractivo. Esta serie, tenés toda la razón que tiene un predominio amarillo, pero esta serie es roja. De hecho, uno de los elementos más importantes de la construcción de identidad de una serie es el cabezote, o lo que en Netflix llaman el intro, que ya le sale un botoncito que uno se lo puede saltar. Aquí es un intro tan cortico que ni siquiera lo ofrece, pero es básicamente el nombre de la serie, que es una tendencia, digamos, de los 2000 hacia acá en televisión y por ende en plataformas de consumo audiovisual, cabezotes muy cortos donde sale el nombre de la serie, y aquí no es gratuito que el you se va ensangrentando, pues no solamente por los crímenes, sino que tiene un énfasis de ese lado. Y generalmente todo lo que tenga que ver con asesinatos y con asesinos en serie y con psicópatas va a tener un predominio generalmente del rojo o del amarillo en Dexter. En Dexter es amarillo, pero juega como con esos dos. Pero por aquí había alguien, ¿no era? Dale, sí. Sí, creo que eres vos, sí. Hola, bueno, mi pregunta es esta. Cuando una persona tiene una característica muy arraigada a la personalidad, ya sea por genética o por el ambiente, ¿es posible que la cambie? Sí, la personalidad se puede cambiar, definitivamente sí, pero con demasiada psicoterapia. Se necesita muchísimo trabajo porque por economía cognitiva el cerebro también trabaja con la menor energía y por comodidad, y uno siempre tiende a pensar lo que le ha servido, y uno piensa, si tú te pones primero la camisa que el pantalón, probablemente te lo vas a seguir poniendo por el resto de tu vida. Entonces el cerebro tampoco es bobo, y si te ha servido y probablemente hasta que no te digan vení, por ahí no es, ¿cierto? No lo va a cambiar. Entonces se necesita muchísimo trabajo, usualmente en cambiar el pensamiento para cambiar como estos rasgos. Entonces sí se puede cambiar, pero no es de un mes, de 2 meses, y es de muchísima psicoterapia. Entonces sí se puede, pero se demora. Y por ejemplo en audiovisual o en historias, generalmente esa transformación que finalmente tiene que darse es como lo que sustenta todas las situaciones por las que pasa el protagonista. Entonces esos cambios muchas veces con las historias que tengan que ver con psicología, pues es un thriller psicológico, pero hay otros que no apuntan a crímenes, también se puede dar. O ya en el melodrama latinoamericano que lo sople la Rosa de Guadalupe. Pero digamos hay mecanismos para que eso suceda. Había una más por allí. Yo creo que David ya nos va a cortar. Chicos, un servicio social, ¿dónde va la asistencia? ¿O quién falta por firmar? Listo, qué pena. Hola, mi pregunta es relacionada como con lo que están hablando en este momento de ese vacío que los lleva a él a obsesionarse, porque durante la serie vemos que en el transcurso muestran como fragmentos de la infancia de él y cuentan como cosas, pero me pregunto como qué es lo que, o sea, qué acciones o qué características de su ambiente son lo que lo llevan a desarrollar esa característica de obsesiva. Probablemente a ciencia exacta no sabemos porque no nos muestran el pasado de él, ¿cierto? Entonces no podemos saber si él estuvo sometido a pues alguna maltrato psicológico específico o físico, ¿cierto? Entonces no sabemos, pero digamos actualmente que le perpetúen las conductas, él no tiene buen soporte sociofamiliar, él es una persona súper sola, ¿cierto? Tampoco tiene ninguna motivación propia de él que no sea
conquistarla a ella. Tiene un perfil muy específico como de su víctima, entonces las conductas de él están todo el tiempo buscando a una víctima exacta, pues sí, como al mismo perfil. Probablemente tiene más comorbilidades, pues sí, como más patologías asociadas a su trastorno de personalidad. No lo di, pues habría que evaluarlo, pero probablemente es una persona ansiosa, nerviosa, muy irritable o disregulada emocionalmente, ¿cierto? No sabemos. Entonces, todas estas cosas, o sea, como que la enfermedad mental no es una cosita sola, siempre viene como, pues siempre es como una cosa y un desorden de muchas cosas, entonces no sabemos. Y en el pasado había que, sí, pues como que nos contaran un poquito más qué es lo que de la familia. La enfermedad mental es mucho de como de antecedentes familiares, es algo muy genético, entonces si los papás o uno hereda un poquito más de los abuelos de las generaciones, no inmediatamente es a uno, sino la de los abuelos, si tenían un antecedente familiar, pues probablemente lo heredó, entonces a ciencia exacta no habría que preguntarle. Entonces esa es como la respuesta. Está bien, Ahí gracias. mencionas algo importante, por ejemplo, en esa construcción del personaje, y es que efectivamente, aparte de querer ayudarle a Paco, uno no le ve a él otro propósito que enamorar a Becky, perseguirla y buscarla, y eso, pues digamos, en lo habitual de la vida cotidiana no se da, o sea, no tiene otros propósitos pero laborales. Él tiene o un académicos. coeficiente intelectual alto, y eso también, los coeficientes intelectuales altos Son peligrosos. Sí, se ha descrito en la literatura que se asocian muchísimo con alguito ahí. Sí, son peligrosos. Sí. Incluso él lo menciona, o sea, en parte del diálogo que tienen cuando están hablando que si tiene el suficiente, tiene un coeficiente intelectual suficientemente alto, que incluso dicen no tiene que ser ni tan alto, pues va a descubrir que la vida no tiene mayor sentido, entonces se va a deprimir o va a empezar a buscar a quién golpear. Igualmente vemos que él verdaderamente deprimido no está, pues él no menciona nada, ni se le ve triste, desmotivado. Es como pragmático, pero pues en su todo accionar. gira alrededor de ella. Si ella no está, o si ahí todo se le va, pues entonces también. Sí, hay que hacer fuerza para que ella esté toda la serie. Por aquí, hace rato estabas levantando la mano. ¿Quién la levantó primero? Ya lleva todas las noches. Gracias. Hola, quería hablar acerca de la perspectiva audiovisual otra vez. Yo creo que You tiene una estructura típica del viaje del héroe, pero te busca que te haga sentir contrariado. Porque cuando hablamos de psicópatas o como el estereotipo físico solamente de un psicópata, de una persona así como rarita, y de thriller, es normalmente alguien que no es atractivo, tiene una desfiguración física, algo le pasó, hay una cosa súper marcada en su pasado que hace que la persona esté motivada a llevar a cabo estas acciones. Y con Joe, digamos que es como que te volteen la torta, o sea, como que te sientas atraído y te sientas contrariado porque te sientes atraído y porque lo justificas, pero en el esqueleto de la estructura sigue siendo el viaje del héroe, o sea, la búsqueda del cambio, la búsqueda pues de la finalización del arco, pero con elementos que son, digamos, contrarios. Entonces, lo de comedia romántica versus la psicopatía, el romance versus los secretos de Joe. Y mi pregunta es como, ¿cómo ves la evolución de las narrativas contemporáneas buscando adaptar estructuras clásicas, básicas, a lo que pasa ahora o a lo que nos sucede a nosotros ahora? Ve, hay algo muy curioso con lo que decís en esa alusión de combinar narrativas clásicas, porque obviamente lo que mencionas con relación al viaje del héroe, pues es una evolución de las narrativas clásicas. La narrativa clásica pues es la propuesta hace 2500 años por Aristóteles, en donde hay un inicio, un medio y un final, en donde el personaje tiene una motivación, hay unos obstáculos y lo intenta, en donde hay un clímax, en donde generalmente hay un reconocimiento. En ese reconocimiento es que uno, como espectador o como lector o como escucha, porque pasan las canciones, descubre algo que no sabía del personaje. Pues es como, y mencioné canciones, por ejemplo, en una canción de salsa que llama María Teresa y Danilo, cuando uno se da cuenta que es que no hay problema que se case con el novio, que era el hermano, porque no sé qué, todo eso que soporta, por ejemplo, la telenovela y el melodrama latinoamericano, ha tenido con la nueva forma de acercarnos nosotros al consumo audiovisual la exigencia de tener que fragmentar esos tres actos. Entonces ya es muy difícil que, por ejemplo, una serie como esta nosotros encontremos claramente el asunto de un inicio, un medio y un fin,
Además, porque las series, y es algo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la clase, casi que los estudiantes de aquí de AFIT que hacen las series web hacen unas series de 5 minutos. Cuando estamos haciendo el desglose para la construcción narrativa, hablamos que necesitan mínimo usar una estructura de 4 momentos. El inicio con el planteamiento, el medio en donde van sucediendo como las cosas más importantes que sustentan ese conflicto, el final en donde generalmente hay un desenlace y siempre queda como la tarea de poner una expectativa. O sea, se cierra este punto y me siembran algo de lo que tiene que venir. Entonces, en estos capítulos, por ejemplo, vieron que pudieron haber notado que hay 4 o 5 momentos en donde se va la pantalla a negro, que técnicamente eso lo llamamos fade. Entonces, se va la pantalla a negro es porque nos están cerrando una secuencia. En esa secuencia ya sucedió, digamos, todo lo necesario para que nosotros nos hiciéramos una idea de esa subtrama. Entonces, en este capítulo, solamente guiándonos por los negros o por la que se va a fade, estamos hablando de 6 momentos. Entonces, ya es muy difícil que incluso así fuera una duración más corta, que podamos hablar como de los elementos claves y básicos de la narrativa. Pero cada uno de esos momentos que se tiene en la serie tienen esa narrativa clásica. Entonces, lo que se está haciendo hoy contemporáneamente con las narraciones es que te hacen, es como si te hicieran 3 o 4 capítulos dentro de un capítulo. Eso es lo que está sucediendo. Nos terminan armando como 3 o 4 capítulos, depende de la duración que tenga. Este que tiene 45 minutos nos ponen más o menos 5 capítulos, de un promedio de matemáticas básicas 9 minutos, en donde en esos 9 minutos pueden dedicarle 3 minutos al inicio, 3 minutos al medio, o 2 minutos al inicio, 6 minutos al medio y otro minuto al final. Pues van haciendo como una combinación, pero digamos que la clave para esa construcción que estén haciendo la está dando muchas veces el algoritmo, y nosotros desconocemos qué es lo que está contando el algoritmo. Solamente lo sabe los gurús de Netflix, que les permite armar después como todo lo que estamos consumiendo. Agradecemos entonces a María Camila y a Juan David su participación. El tiempo se nos ha agotado, tenemos el auditorio hasta las 8 de la noche. Nos vemos el 26 de marzo para ver Game of Thrones, hablar de política. Nos pueden seguir en @uninoseafit en Twitter, @biblioeafit también. A través de esas plataformas estaremos anunciando el lugar y los invitados. David, alguien se quedó como con algo allá. Con algo en la punta de la lengua. Sí. Dale, no. Hola. Sí. Mi pregunta es para el profe. Es que dentro de la serie existen muchos antagonistas dentro de las mini tramas, pero dentro de la línea principal, ¿quién o qué sería el antagonista? ¿Vos quién crees que es? No sé. Para mí es Beck. Para mí el antagonista de la serie es Beck. Claro, tiene mucha fuerza la amiga, muchísima, es una contraparte muy fuerte. El novio no termina teniendo esa fuerza. Mooney, que es el mentor de él, realmente lo vemos aparecer mucho en sus recuerdos, pero en la trama que va desarrollando aparece hasta muy tarde. El novio de la vecina también juega el papel de villano, y no es casualidad cómo terminan los que acabo de mencionar. Gracias. Gracias.